Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos preguntan si los siervos de Dios deben trabajar en un trabajo secular cuando no tienen lo suficiente para mantenerse, o si debieran esperar en Dios para que le provea de sus necesidades. Y añaden, de acuerdo a la palabra de Dios. La realidad es que la palabra de Dios aprueba ambos escenarios. Que trabajen con sus manos en un trabajo secular cuando de esa manera pueden ayudarse. Y si el Señor bendice la obra que están haciendo, o si el Señor de una manera muy específica les ha dicho que lo dejen todo y Él se va a encargar de sustentarlos, pues también deben esperar a que sea Dios quien cumpla su promesa particular para ellos. Las dos cosas. Hay personas que no entienden bien esto y creen que cuando un siervo de Dios trabaja en lo secular para ayudar a pagar sus cuentas, está sirviendo a Mamón. Ahora, servir a Mamón es una cosa completamente diferente a ser responsable y a utilizar los recursos y las habilidades dadas por Dios para poder generar y poder cumplir con nuestras responsabilidades económicas. Servir a Mamón ya es un grado de idolatría y la Biblia dice que si estamos sirviendo a Mamón definitivamente no estamos sirviendo a Dios, así es que ese no es el caso. Por supuesto que un siervo puede trabajar. Ahora, un siervo de Dios tiene derecho a comer de su servicio al Señor y las demás personas tienen que reconocer el trabajo que hace el siervo y contribuir para el sustento del siervo de Dios. Primera de Timoteo 5, verso 17 al 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario o de su recompensa. Y aquí dice que los ancianos que gobiernan bien, literalmente, sean tenidos por dignos de doble salario o de doble paga. Así es que, por supuesto que las ofrendas que entran a las iglesias tienen que servir primero que todo para sostener a los ministros que están enseñándonos bien la palabra de Dios. Ahora, en 1 Corintios 9, Pablo nos cuenta un poco su historia personal y vemos cómo Pablo enseña de una manera muy clara y balanceada el hecho que los siervos tienen derecho a comer del evangelio, pero también el hecho que un siervo de Dios puede trabajar en lo secular para no ser gravoso, para no ser carga, o si simplemente las finanzas no se dan abasto para sustentar al siervo. En 1 Corintios 9, a partir del verso 1 dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice primeramente o enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Ahora, hasta aquí, Pablo está hablando del derecho de comer del evangelio, comer de las ofrendas. Pero miren lo que sigue. 1 Corintios 9:12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo.
¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ahora, ¿a qué gloria se refiere Pablo? Si nos vamos al contexto, se refiere a la gloria de no tener que comer del Evangelio, sino de poder trabajar con sus propias manos para producir y entonces tener esa libertad. Y hay mucha libertad en un siervo de Dios que se sostiene a sí mismo con el trabajo de sus manos, con su negocio o con su carrera profesional, por supuesto. Pero muchas veces ocurre que llega un momento en donde Dios bendice la obra de tal manera que simplemente ya no queda tiempo para hacer las dos cosas: pastorear apropiadamente a una congregación, velar por los asuntos de la iglesia y además mantener nuestro trabajo en lo secular. Entonces, ese será el momento para hacer a un lado nuestro trabajo secular y dedicarnos de lleno con todo nuestro tiempo y nuestra energía a seguir sirviendo al Señor, predicando y pastoreando a la gente. Tenemos que ser muy sabios con esto. Si el servir al Señor todavía no genera lo suficiente en lo natural para sostenernos, pues trabajemos con nuestras manos. Tenemos una responsabilidad para con nuestras familias, nuestra esposa, nuestros hijos. Hay que pagar renta, hay que pagar agua, luz, teléfono, gasolina para el auto. Así es que muchas veces ponemos una carga innecesaria sobre nuestras familias cuando no estamos claros que si el Evangelio no nos puede sostener, entonces debemos trabajar en lo secular. No estamos ofendiendo al Señor en ningún momento, al contrario. Y por supuesto que no es falta de fe. Y mucho menos, como expliqué hace un momento, eso es equivalente a servir a Mamón, cosa que es idolatría. Veamos a Pablo. Pablo era muy hábil con sus manos. En Hechos capítulo 18, verso 1 y 3 vemos a qué se dedicaba. Por supuesto, él dejó a un lado el trabajo al que se dedicaba antes de su conversión, porque pues como fariseo él perseguía a cristianos, por supuesto que eso se quedó atrás. Pero Pablo tenía habilidades en sus manos y no las desaprovechaba. En Hechos 18, verso 3 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Asia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así es que Pablo era del mismo oficio que Aquila y Priscila. Aquila y Priscila hacían tiendas, Pablo se quedó con ellos haciendo tiendas juntamente con ellos. Veamos el caso de Aquila y Priscila. Si nos vamos a Romanos 16, del verso 3 al 5. Aquila y Priscila se dedicaron a servir al Señor. Ellos predicaban el Evangelio. Tenían una iglesia en su casa. En Romanos 16, del 3 al 5, dice el apóstol Pablo: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Así es que aquí tenemos a Aquila y a Priscila. En 1 Corintios 16, verso 19, leemos lo siguiente: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Así es que Aquila y Priscila eran un caso clásico de personas que servían al Señor, tenían una iglesia en su casa y hacían tiendas, trabajaban con las manos. Pablo sabía trabajar con las manos y Pablo también sabía que tenía todo el derecho dado por Dios de comer del Evangelio. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 8 dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Así es que Pablo le está hablando a los corintios, y obviamente
teniendo derecho a comer de los recursos de la iglesia de Corinto, Pablo no utilizó ese derecho, sino que Pablo, acá en este caso, echó mano de la benevolencia de creyentes de otros lados, y ellos son los que suplieron para sus necesidades. Así es que vemos toda una serie de maneras como Pablo se sostuvo. En 2 Corintios 12, verso 13, leemos: porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Bueno, el hecho es que Pablo procuró, por la situación que había en la iglesia a los corintios, no tomar recursos de manos de ellos. Había una situación muy delicada, muy difícil, que él señala en sus epístolas a los corintios, y Pablo eligió no serles gravoso, aunque tenía derecho a comer del evangelio si él estaba predicándoles el evangelio a ellos. Así es que en este caso fueron otras las personas que colaboraron, que contribuyeron para el sostenimiento físico natural de Pablo. Dios a veces levanta personas que a lo mejor ni siquiera son parte de nuestra congregación y nos ayudan, nos apoyan aportando económicamente para los gastos, los costos del trabajo, pues, de predicar, ¿verdad? Y de sostenernos como siervos de Dios. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, leemos lo siguiente. A partir del verso 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Así es que aquí Pablo está hablando a los de Tesalónica, y en el caso de su ministerio a los de Tesalónica, aquí es obvio que Pablo trabajó con sus manos también para no ser una carga económica para la iglesia de los tesalonicenses, y no porque no tuviera derecho. Pero Pablo era muy sabio, él era astuto en el buen sentido de la palabra. Él sabía qué hacer dónde. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7 dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Así es que nuevamente acá en su ministerio a los de Tesalónica, Pablo trabajó con sus manos día y noche hasta el cansancio para no ser una carga económica para ellos, porque pues después de todo Pablo tenía que comer, tenía que abrigarse, tenía que vestirse. Así es que él trabajó para no serles gravosos, aunque estaba plenamente consciente del derecho que tenía. Pero Pablo estaba tratando de darle un ejemplo aquí a los de Tesalónica y se llama: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Lamentablemente hay muchos siervos de Dios que ignorantemente o por la razón que sea, descuidadamente, hacen que la gente vitupere el nombre del Señor Jesucristo, porque son personas que pudiendo y debiendo trabajar con sus manos están procurando
encontrar que otras personas les den sustento, y si Dios no ha abierto esa puerta, obviamente no es por allí, obviamente tienen que trabajar, pero hay algo en ellos que los hace creer que de esa manera no van a tener fe o están ofendiendo a Dios. Todo lo contrario, estarán dando un buen ejemplo, un excelente ejemplo de responsabilidad, primero que todo a su propia familia, a la esposa, a los hijos, a los parientes cercanos, y luego, por supuesto, a la iglesia del Señor Jesucristo. Así es que la palabra de Dios habla de ambos lados de la balanza. Número 1, comer del evangelio si estamos predicando el evangelio. Y número 2, trabajar con nuestras manos cuando es el momento para hacerlo. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.